Bien, el Señor les sea bendiciendo. Seguimos con un nuevo estudio hoy día y vamos en Romanos capítulo 6. Vamos a entrar a Romanos capítulo 6. Lección número 15. Lección número 15. Buena esta lección. Hemos pasado lo que era la ley y la fe, la circuncisión, el incircunciso, temas que hemos ido viendo. Y viene después el 5, habíamos mucho acerca de la justificación, Jesús y Adán. Y capítulo 6, como subtítulo, tiene la plenitud, muertos al pecado, vivos para Dios. Oramos y entramos al tema. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos por este tiempo, por este momento que nos das de estudiar, de leer tu palabra. Bendícenos en este instante, cuando estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, nada pueda molestarnos, interrumpir este momento de que tenemos contigo, Señor, de poder ministrarnos, de poder estudiar, de poder ver la belleza, la riqueza, la dulzura de tu palabra. Bendícenos a través de ella, fortalécenos y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, damos gracias al Señor porque usted nos está siguiendo. Hay hartos hermanos, ni conozco, algunos que son conocidos que nos están siguiendo y gracias, y que sea de mucha edificación. Meternos en estudio, meternos en la palabra. Hay personas que son muy estudiosas, son un encanto de escucharlos, especiales, pero perdone por los errores, perdone por las equivocaciones. Tratamos de ser lo mejor. Amén. Lo mejor. Y si hay errores, mil perdón, por favor. Y tratamos de hacer, como le digo, lo mejor para que pueda entenderlo. Bendiciones entonces. Y entramos en el capítulo 6. Voy a jugar con las dos Biblias. Tengo la de estudio, Nuevo Testamento de estudio, y la plenitud que me ayuda bastante. Dice así de la siguiente manera. Acordemos, mira, aquí el 6 empieza con una buena intervención y que le va a gustar. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Y por qué marca esto Pablo? Porque en el 5, 20, 21 expresa algo y trata que no se dé una interpretación, porque aquí hay algunos que dan, entonces un aprovechamiento aquí en la escritura, que coloca Pablo en el 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Más abundó el pecado y más sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Eso lo dice el 5, versículo 20, versículo 21. ¿Qué dice la ayuda? Me dice la siguiente idea. La enseñanza de Pablo, en los versículos mencionados, que a mayor el pecado, más abundante la gracia, era susceptible, era susceptible de ser tergiversada. Aquí algunos podrían decir, estamos fáciles, entonces pequemos más para que abunde más la gracia, ¿ya? Entonces, marca en este sentido que a mayor es el pecado, más abunda la gracia, era susceptible a ser tergiversada. Algunos podrían decir que si pecando ofrecen a Dios la oportunidad de mostrar lo grandioso de su gracia. Entonces, pequemos para que se muestre más la gracia de Dios. Entonces debían pecar una y otra vez, según ellos podían entender esto. Pero Pablo coloca esto,
¿ya? Y le coloca al tiro al cristiano, a aquellos que lean, un corte. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Acordémonos que hablamos de la fe, creer en Cristo, y era el don gratuito, el regalo gratuito de la salvación a través de Cristo. Dios nos entrega ese regalo, ¿ya? ¿Y qué hacía Dios sin merecernos, sin tener mérito alguno? No porque éramos buenos, de ojos azules, ojos verdes, ojos negros, no sé, no había ningún mérito. Entonces, por no tener ningún mérito, Dios nos daba gratuitamente y nos liberaba del pecado, las cadenas del pecado, de la servidumbre al pecado, de ser esclavo al pecado, nos liberaba de aquello y de condenación, ¿ya? Y de condenación. Entonces Pablo dice, no podemos abundar en el pecado para que abunde la gracia. No, debemos de cortar el pecado. Wow. 3. ¿O no sabéis? No, el 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si las cadenas fueron rotas, fueron sacadas, y el pecado nos hacía tirar nuestras vidas, claro, el pecado es tentador, te llama, te seduce, antiguamente uno iba al pecado, ahora el pecado viene a tentarte. Pero claro, algunos, yo no sé si ha visto historias por ahí o de personas que, y he visto muchas, no sé, adúlteros, voy a hablar de adulterio, que te dejan una vida, un desastre de vida. Y uno conoce muchos. No, que esto acá, y que le gusta andar con una, que le gusta andar con otra, y que dejó un hijo, de repente apareció un hijo por allá, otro hijo por acá, y dejó a la señora, y los hijos quedan en una vida hecha tira, un desastre. Todo lo que provoca un pecado no solamente afecta a uno, sino afectan a muchos. El ladrón que roba, feliz, roba, pero tiene sentencia, es perseguido, todo demás, pero la secuela que deja hacia atrás es increíble. Por si un ladrón roba a un abuelito que sacó su pensión, el daño que le ha hecho uno, quizás físico, psicológico, ¿ya? Pero lo otro material, a través del bien que tenía, puede ser muy grande. Entonces, el pecado produce daños muy grandes. Claro, el que roba beneficio, pesca la plata, se la gasta y tiene que va a seguir robando, pero está perseguido y sabe que está así como atento a sus ojos, la maldad, y cada vez va a hacer peores cosas. Pero sabe que también la va a pagar caro. Pero el daño que va dejando es atroz y él no se imagina el daño que produce quizás de robarle a alguien, un ejemplo, la pensión, robarle a alguien un sueldo y quizás en ese asalto lo dañó físicamente, lo hirió, hasta lo pudo haber matado y quizás la familia que queda atrás. El daño es muy grande, muy grande. Y el pecado, acordemos que por Adán entró el pecado y la muerte. El pecado también nos produce enfermedades, dolores, pesares, sufrimientos, ya no quisiéramos, que ya no quisiéramos. Mucha gente que ya está muy enferma, lo único que desea y que está esperando como una salida de escape, que es la muerte, ya no querer sufrir más, no querer sufrir más. Entonces, el pecado es atroz. Cristo nos viene a liberar de este yugo del pecado que amarra nuestras vidas y nuestra conciencia. Pero Pablo nos dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ya no queremos saber nada del pecado. Jesús ha maravillado nuestra vida. Dios nos ha impregnado en su amor. Dice, ¿cómo aún viviremos en él? ¿Ya? Entonces, cristiano que no ha sido apartado del pecado,
algo está fallando en él. Algo no ha conocido de Jesús, ¿entiende? O si lo ha conocido, pero ha perseverado la tendencia más del mal, ¿ya? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si usted ha sido, aquí vamos a hablar de bautismo por aspersión o inmersión, si usted ha sido bautizada, usted ya ha tomado una determinación de no apreciar más el pecado. Y aún así de no tener pecados regalones. Uno habla de pecados regalones que uno no quiere soltar, que se hace un vicio en uno. Tiene que soltar esos pecados. No podemos abundar en esos pecados regalones que van a dañar y dañan nuestra vida. ¿Y qué tan terrible? Porque sabemos que es un pecado, porque lo tenemos oculto. Y cuando quizás nuestra esposa, nuestra mamá, nuestro papá anda por ahí, nos escondemos para que nadie vea. Tratamos de ocultarlo. Son pecados regalones, son malas costumbres, pecados que destruyen nuestra vida y destruyen nuestra comunión con Dios, destruyen nuestra comunión con Dios. Tenemos que tener un cuidado en ese sentido, ¿ya? Si no, a través del bautismo, usted ha sido bautizada, crea realmente que haya dejado toda esa esclavitud de pecado. Todo ese hombre con esa naturaleza pecaminosa ha quedado ahí. Cristo ha dado una libertad, le ha dado esa libertad del pecado, de esas cadenas que le ataban. Ahora esté más fuerte, puede vencer al pecado. Y a través de Cristo usted es libre. Y ya no necesita ni de pecados regalones, es libre. Y no necesita atarse, ¿ya? Entonces, porque como somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué cosa? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Antes no teníamos esta vida espiritual, no teníamos idea de nuestra alma, de que nuestra alma se llenara, esta comunicación con Dios, de sentir su presencia. Hoy la podemos sentir. Es más, hoy día podemos cantar en lengua, alabar en lengua, que es la manifestación del Pentecostés. Ya es la manifestación gloriosa, única del Espíritu Santo. No en todo lugar sucede. No, solamente es para la iglesia donde está el Espíritu de Dios. Entonces ahí podemos ver la gloria del Señor. ¿Ya? Ahí podemos ver que, no sé, si ya hemos dejado nuestra vida pecaminosa, Dios puede trabajar en nuestra vida, puede habitar en nuestra vida. No podemos tener nuestro corazón, nuestro templo espiritual contaminado. No lo podemos tener. Y es importante entender ¿cómo podemos decir? El bautismo, ¿ya? Entender, es una publicación de fe, no, el bautismo es una declaración de fe pública, ahí sí. Declaración de fe pública. Pero también tengo conciencia que ahí queda mi vieja naturaleza de pecado. Yo no voy a seguir pecando, no voy a seguir en mis malas costumbres. No, Cristo me ha liberado de esas malas costumbres de pecado. Soy libre. Ahora, ¿qué soy? No soy esclavo del pecado, soy hijo de Dios. Eso es lo que está marcando Pablo a la iglesia como enseñanza. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando uno está pecando, se está dañando porque está
está sirviendo a quién, dice la palabra, al pecado. Se está contaminando. Ya no está teniendo una idea, no está teniendo una alma transparente, reflejada, que irradia luz. No. Se está apagado, está seco, no hay vida en su alma. ¿Y qué cosa hace? Sirven al pecado, son esclavos del pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para todo vive. Cristo murió y resucitó. Murió por nosotros y vive por nosotros. Entonces ahí nosotros entendemos y recibimos este regalo de Dios, que es la salvación, su justificación para nuestras vidas, no mereciendo, pero así como morimos para el pecado, vivimos para Dios eternamente. Va a morir nuestro cuerpo físico, va a llegar el momento que este cuerpo se transforme, tenga la transformación. Esta transformación en qué? En un cuerpo incorruptible, para vivir eternamente. Existe, va a estar. Entonces, no podemos rechazar aquello. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Así vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, aquí hay que aclarar yo uno como cristiano igual sigue a veces pecando, pero no con la liberalidad de ser un esclavo. No con la liberalidad o la libertad de ser esclavo del pecado. Ahí viene la diferencia. Sí, como humano igual pecamos, a veces cometemos errores, no sé. Nuestro carácter, nuestra forma de ser, Dios va trabajando. Porque hasta así nuestra forma de ser también muchas veces pecamos. La forma de pensar. Y Dios va trabajando esas áreas en nosotros, que se llama la regeneración. Dios trabaja en esas áreas con nosotros. A veces uno conversa con personas y ve carácter, ve forma de pensar, ve formas de hablar, que hay personas que no se dan cuenta que hieren. No, para ellos es natural. No, que yo pienso así, no, que yo hablo así, no, que yo lo que digo pienso y no respetan, no, avasallan, destruyen y a veces es que su forma de vivir dice soy así. Y Dios en ese proceso de regeneración de estos cristianos, Dios va trabajando y le va enseñando que están dañando, que hay pecados, que todavía esos pecados tienen que salir. Esa forma de vida o esa forma de pensar tiene que salir de sus vidas y ser transformados a la mente de Cristo. Wow. Hasta el 11. Ya. No reine pues, 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, nos habla solamente a un pecado regalón, pecado, y es que es tan increíble, un pecado regalón puede reinar en vuestro cuerpo mortal. Hay personas que pueden tener un pecado regalón por años desde que quizás tienen conciencia del bien y el mal y no paran de vivir en ese pecado. Ahí existen pero una variedad enorme. Podría nombrar uno: pecados sexuales, pecado, no sé, como de carácter, pecado de pensamiento. Existe una variedad enorme de pecados regalones que quizás ni llegan a nuestra mente. Dios sí lo conoce.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Ah? Todo vuestro ser para la bendición, para la gloria de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Y porque en vosotros hay fe, porque creéis en Dios. Voy a leer la otra para que lo tengamos un poquito más claro. Voy leyendo versículo por versículo. Y dice así el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? 2. Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? 3. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y moriremos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. ¿Ya? La vida nueva, escuche esto, la vida nueva no es la eternidad, no es solamente la eternidad. La vida nueva ya ha comenzado cuando hemos aceptado, hemos creído y Dios nos ha permitido ser salvos. ¿Ya? Dios nos ha llamado a esta salvación y hemos creído en el Señor Jesús. Y ahí empieza a trabajar en nosotros esta vida nueva. Esta vida nueva. Entonces no podemos volver al pecado. Si no vamos a estorbar nuestra vida nueva, no podemos tener pecados regalones, vamos a estorbar de esta vida nueva. Está fallando nuestra fe. ¿Ah? Somos débiles. Y hay personas que dicen, Señor, soy débil, no puedo dejar este pecado. Es que para eso está nuestra fe. Para eso está nuestra fe, para eso está nuestro creer. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos en él en su resurrección. 6. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo. Lo que antes éramos, lo que antes hacíamos como pecadores, fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido. Oiga, y le pone, mire, todo lo que hacía con nosotros, para que el poder de nuestra naturaleza, ya no, por nosotros mismos, nuestra propia naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, nuestra naturaleza pecadora. Por eso tenemos que tomar serias decisiones cuando somos llevados y tenemos esta tendencia de pecar, frenar, parar esta naturaleza pecadora, ¿ya? Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. ¿En qué? En el bautismo. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues Cristo al morir, murió de una vez para siempre, respecto al pecado. Pero al vivir, vive para Dios. Hasta aquí el versículo de ahí, hasta el 14. Así también ustedes considérense muertos, 11. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios, en unión con Cristo Jesús. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en la unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, 12. No dejen ustedes
que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal. Habla de naturaleza pecadora, ¿ya? Naturaleza pecadora, ¿ya? Y dice, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos de su cuerpo. No lo dejen. No lo dejen. No dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal. Saquen, vean y oigan, no es que el que peca a veces no toma las consecuencias. No, llega, hace y hace barbaridades. Pero cuando Dios nos da a entender que el pecado trae consecuencias, nos trae consecuencias, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. El que fornica, la puede estar haciendo bien, pero cuando dice, quedé embarazada, el que adultera y los padres quedó embarazada, yo hablo en cada pecado sexual, la embarrada, el que estafa y la embarrada que queda y todo el daño, claro, dice, feliz, pero cuando sale pillado, que arma mentira tras mentira y tras mentira, y quizás algunos lo tenían por bueno, pero se desploma toda la apariencia buena que hizo. Hay gente que se muestra tan bondadosa, tan buena, pero oculta tantas situaciones que Dios las sabe y que de repente esos pecados van a salir a luz. Todo va a salir a luz, ¿ya? Pero qué importante no dejarse dominar. Qué importante lo que dice Pablo. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No lo dejen. 13. No entreguen su cuerpo al pecado. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. No echen a perder lo que Dios ha hecho. No pierda esta salvación tan grande. No pierda la misericordia de Dios. No pierda la comunión con Dios. Y si vemos, por ahí aparece Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y podemos colocar una cantidad de atrocidades, penurias, desastre, guerra espiritual. Pero un pecado sí nos puede separar del amor de Cristo. Un pecado regalón sí nos puede separar cuando nos dejamos dominar y obedecemos y somos obligados a obedecer por este pecado. Entonces ahí hay que tener cuidado. 14, para determinar. No, me fui mucho en la ayuda. La ayuda me dice casi lo mismo, así que 14 para terminar dice, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Sino a la bondad de Dios. Qué terrible cuando uno hace embarradas y Dios se para frente a ti. ¿Qué haces? A veces Dios ni te recrimina, solamente lloras. Porque a la presencia de alguien tan bello, tan especial y tan puro, es como decir, la embarré, Señor. La embarré. Me equivoqué otra vez. Fui débil. O me dejé llevar. No voy a estar siempre acusado, soy débil, Señor, otra vez, otra vez. Parecería una locura cada rato estar llorando. Sí, soy débil, Señor, otra vez. No. No dejen, dice, como decía, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos de su cuerpo.
¿Qué puede estar haciendo que te está interfiriendo en la presencia del Señor? Hay hombres y mujeres que partieron tan bien, pero pecados sencillos o pecados horripilantes, quizás lo están guardados, pecados regalones que lo tienen separados de Dios y se encuentran tan débiles y aún más que débiles, se encuentran tan prisioneros de ellos que no lo quieren soltar. Y dicen, no, yo ya no quiero, que Dios me va a querer, sino que no puedo, no quiero soltar esto, o no quiero dejar este pecado. Y dejar a Dios de lado por eso. Y dejar a Dios de lado por eso. Es terrible, es terrible. Pablo nos da una buena lección, ¿ya? Y después los siguientes versículos va a seguir hablándonos. Y la plenitud tiene como subtítulo de esclavo del pecado a siervos de Dios. Muchas bendiciones y gracias por seguirnos en los estudios. Bendiciones.